Ahí sí, creo que me escucho, ¿no? Ya, primero que nada, darle las gracias a los organizadores, quisiera también hacer una observación. Esperemos que este tiempo acotado que tenemos de exposición, ¿cierto?, no sea un adelanto de las políticas futuras sobre la ciencia en Chile. Y también esperemos que también sea un tema de reflexión con respecto al balance del Congreso para organizadores y organizadoras. Y esperemos que el próximo año no sean 8 minutos, sino 15, ¿no? Eso, habiendo dicho esto, comienzo. Principalmente en términos bibliográficos en Chile. El Partido de la Democracia Cristiana, que si uno lo compara, ¿cierto?, con las bibliografías que uno encuentra sobre el Partido Comunista o incluso sobre el Partido Socialista, es de una u otra forma bastante poco estudiado. Por tanto, lo que sucede en esa producción bibliográfica escasa es que tanto militantes, ¿cierto?, como simpatizantes de la democracia cristiana son los que abultan básicamente la lista que uno podría hacer, ¿cierto?, de manera tácita sobre lo que hay a partir de este partido, y hay escasos estudios críticos que se han puesto, ¿cierto?, a hacer las reflexiones correspondientes del rol de este partido en nuestra historia y también hacia el interno. Por tanto, el objetivo de esta ponencia en estos 600 segundos es básicamente realizar una reflexión sobre los principios y problemáticas existentes en términos bibliográficos sobre el Partido Demócrata Cristiano, en adelante, ¿cierto?, va a aparecer como PDC, y a la vez también, ¿cierto?, poder distinguir cuáles son estas corrientes bibliográficas, básicamente. Para ello, ¿cierto?, se utilizaron papers, artículos, libros, ¿cierto?, de toda índole, y se excluyeron, ¿cierto?, los libros compilatorios de documentos internos, porque no versan sobre una reflexión, sino básicamente sobre discusiones que estaban dándose in situ en esa época, ¿no? Por tanto, el primer grupo, ¿cierto?, bibliográfico es la autobiografía militante, que es la que ya renunciaron, por ejemplo, ¿cierto?, Gabriel Valdés, Patricio Erwin, incluso el libro de Adolfo Saldívar. A la vez también, si bien son muy entretenidas de leer, tienen mucha anécdota, mucho dato, tienden en términos de contenido, detrás de toda esa anécdota y todo lo simpático, a la mistificación, ¿cierto?, tanto de los líderes, Eduardo Frei, Gabriel Valdés, Patricio Elwin, ¿cierto?, y también de sus procesos, ¿cierto?, la Unidad Popular, ¿cierto?, y la transición. Tiene escasa reflexión política, crítica, y es más bien, ¿cierto?, centrado en lo nostálgico. Son, en términos de balance, ¿cierto?, tendiente a la autocomplacencia, y, ¿cierto?, los errores políticos se achacan hacia agentes externos, ¿no? Estos son algunos de los textos que podemos ver, obviamente mucho más presente, ¿cierto?, dentro de la bibliografía del PDC, dentro de este universo, ¿cierto?, de 130 textos que al menos encontré yo, es la crónica periodística. La crónica periodística tiene algo bastante parecido al anterior, pero es básicamente establecido por simpatizantes. Intentan buscar los pormenores, el por qué se dijo, qué es lo que está en juego. Intenta hacer un balance crítico, pero sin llegar a puerto, porque en definitiva no está en juego, ¿cierto?, el por qué se tomó la política o cuáles fueron sus consecuencias, sino que ver cómo se articula y cómo básicamente fueron las atenuantes del contexto. Centrado en describir, pero no en analizar, ¿cierto? Básicamente, como digo ahí, describir el clima de la decisión más que la importancia, la implicancia o el desenlace. Este es uno de los textos que podemos encontrar dentro de esto, ¿cierto? Y dentro del ámbito de las ciencias políticas y sociales con respecto al PDC, encontramos, ¿cierto?, básicamente que son libros, también papers y capítulos de compilado, en donde se analizan principalmente el gobierno de Eduardo Frei y la dictadura, ¿no? Son procesos de épica, en definitiva, pero a la vez también la Unidad Popular, ¿cierto?, es muy poco analizada y muy poco crítica del rol del PS, salvo contadas excepciones, entre ellos, ¿cierto?, Valenzuela, ¿cierto?, es un caso excepcional. En este caso, los errores políticos, ¿cierto?, se usan siempre ante cuestiones externas. Uno puede ver los libros de Carluneo, ¿cierto?, en ese sentido, y a la vez también, ¿cierto?, no es tendiente, si bien a mirar a sus adversarios políticos como un balance de correlación de fuerza, no así hacia adentro, y eso es bastante problemático. Aquí hay algunos textos. Puse básicamente dos de Ignacio Walker, porque son los más emblemáticos y más baratos de conseguir. Por último, encontré un grupo, ¿cierto?, de estudios críticos, ¿cierto?, básicamente concentrado en la producción de papers y la producción de libros en algunos casos, ¿cierto?, y básicamente debate con todas estas corrientes, pero principalmente con la de las ciencias políticas y sociales.
¿no? Hay una distancia política, ya no son simpatizantes, no son militantes, no son personas que están adentro del proyecto. Uno, incluso en la parte de las ciencias sociales, uno encuentra militantes, ¿cierto?, que nunca lo han dicho públicamente, pero se saben por registro que son, como Carl Luneus, por ejemplo, como Ignacio Walker, ¿cierto?, etc. Debate básicamente con la idea de la mistificación, ¿cierto?, del Partido Demócrata Cristiano, y está centrado principalmente en dos arcos iniciales, que son básicamente el gobierno de Eduardo Frei y el de Salvador Allende. Básicamente abordan el tema internacional, son bastante allegados con ese tema. De hecho, el profesor Rafael Nochera, ¿cierto?, está dedicado a esto, y también hay algunos estudios que encontré que son bastante interesantes sobre la relación, ¿cierto?, con la falange española, ¿cierto?, ya que está tan de moda, ¿cierto?, este grupo, ¿cierto?, protofascista que existió en España, ¿cierto?, durante la década del 30 y del 40, ¿no? Que Eduardo Frei tiene un vínculo bien estrecho. Y a la vez también los nuevos estudios críticos como objetivo buscan las fisuras, la ambivalencia y los quiebres como hechos interesantes para análisis, pues demuestran el temple democrático de la democracia cristiana. Vale decir, se preguntan qué tan democrático era la democracia cristiana. Algunos ejemplos, ¿cierto?, editados por nuestra casa de estudios, ¿cierto?, y con, ¿cierto?, este proyecto de la profesora Olga Leanova, ¿cierto?, el protagonismo recobrado, ¿cierto?, el libro que sacó hace poco, el Fondo de Cultura de Rafael Nochera, y este que es un poco más conocido, ¿cierto?, y que hizo harto ruido, de Mario Amorós, ¿no?, Entre la flecha y la araña, que se divide en una trama entre la democracia cristiana y patria y libertad como eje, ¿cierto?, del quiebre democrático de la Unión Popular. Ahora, como conclusión, simplemente podemos establecer que a partir de esta lectura de más de 130 textos, son básicamente corrientes que por un lado, ¿cierto?, uno podría expresar como taxonómicamente, como, ¿cierto?, exmilitantes, periodismo, ciencias sociales, críticos, pero a la vez también uno podría considerar que esas corrientes básicamente son una complaciente con su propio legado, su propio pasado, una militante, o sea, perdón, una nostálgica, una crítica, ¿no? Y esta última creo que es la más incipiente y dentro de la cual yo también espero en el futuro poder enmarcarme y poder desarrollarme como investigador. Ante esto, decirles que muchas gracias. Cualquier duda o consulta, ¿cierto? Porque el tiempo nunca es suficiente en el Chile neoliberal, les dejo mi correo ahí. Muchas gracias por su espacio y espero que las reflexiones caigan más bien que mal dentro de esta instancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu ponencia. Muy interesante, muchos puntos para conversar en otro momento más adelante.